Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lengua y comunicación 3. Y bueno, como lo venimos haciendo anteriormente, que es recapitular lo que hemos visto en la anterior clase, si bien lo recuerdas, es la reconsideración del tema. Es decir, acorde a las fuentes de consulta que hemos investigado, nos podemos notar que si hay información en torno a lo que yo quiero investigar, en torno a mis objetivos, en torno a mis preguntas de investigación, o por otro lado, realmente que no haya tanta información como yo pensaba, que realmente sí haya información, pero que no se acorde a mis objetivos en torno a mi temática, o en este caso que a partir de lo que yo haya leído o lo que yo haya conocido en torno a estas fuentes de investigación, me doy cuenta que no había tomado en consideración cierta información muy relevante, o que también he checado los contraargumentos y eso hace que cambie de parecer, o eso hace que cambie de opinión en torno a lo que yo quiero plantear, y eso da pie a que realmente nosotros, como bien lo dice, creamos una reflexibilidad, una claridad en torno a lo que queremos trabajar. Es decir, la reconsideración del tema consiste que a partir de las fuentes de consulta que yo tengo, me pueda dar cuenta que modifique mis objetivos, modifique mis preguntas, modifique mi título para saber en este caso lo que yo quiero trabajar. Y eso también, como bien lo recuerdas en la anterior progresión, no quiere decir que sea deficiente mi trabajo, sino que, como bien lo dice, eso trae confianza y más que debilidad, porque constantemente lo estoy checando. Asimismo, me estoy dando cuenta del tiempo que yo tengo para realizar mi trabajo y sobre todo también tomo, o más bien me evito de los sesgos que puedo tener, es decir, información que realmente no puedo tener en cuenta y que una vez que leí las fuentes de información la tengo en cuenta para saber si eso también es importante o relevante para mi trabajo. Y asimismo también puedo ver qué otras fuentes, o más bien, qué otro tipo de metodologías yo puedo seguir para recabar información, si es que es caso que todavía pueda continuar con el mismo tema, o las modificaciones pertinentes que se les tiene que hacer. Siempre y cuando estas fuentes de consulta, como bien te lo decía, estén actualizadas, tengan un buen año, esté justificado por autores, y eso hace que también tenga una buena calidad, y en este caso una buena sustentabilidad en torno a lo que yo quiero trabajar. Es por eso importante que realmente tengamos en cuenta que el título como bien lo hemos mencionado anteriormente, la investigación no es algo acabado o algo delimitado del cual nosotros tenemos que decir, si yo lo voy a hacer así, así va a ser y no lo voy a cambiar, sino que realmente esto requiere de una flexibilidad, como bien era un concepto importante que vimos en la anterior exposición, de la cual yo tengo que darme cuenta y constantemente evaluar, no solo quedarme con lo que tengo a primera vista, sino evaluarlo constantemente, sobre todo saber las fuentes de consulta de las cuales yo puedo partir. Y como bien te decía, ahí te pone un ejemplo de lo que encontré primeramente en internet, que eran si bien páginas que eran acorde a un periódico, pero que a lo mejor no eran tan relevantes. Otra en este caso también fue que igual busqué otro tipo de fuentes de información y me salían otras como más sólidas ya en páginas de incluso de la UNAM, como bien te lo decía, o de algún periódico que también tiene credibilidad. Y por último también te hice en este caso el ejemplo de cuando nosotros planteamos cierto tipo de objetivos y preguntas en torno a la temática del aborto, que ponía yo tres postulados o tres pequeños enunciados antes de investigar, y una vez que después de que investigué en este caso me informé, vi los contraargumentos, vi lo que había de fuentes de información válidas. Ahora cambiaron mis perspectivas de esos objetivos y esas preguntas y los modifiqué un poco. Es decir, que realmente esto incita a que el investigador, o realmente cuando nosotros estamos haciendo nuestro ensayo, a cambiarlas. Y eso no, en este caso, no quiere decir que vamos a hacer un mal trabajo, sino al contrario, estamos haciendo un buen trabajo porque estamos reconsiderando cierto tipo de información que no había tomado en cuenta o cierto tipo de información que también es relevante e importante para lo que yo quiero realizar. ¿Vale? Y bueno, y esto se relaciona con el tema. Bueno, una vez que tenemos la información, ya cambiamos de manera adecuada nuestros objetivos, nuestro título, y ahora sí, lo que nos toca esta información es escribirla, oralmente organizarla. Por eso es el siguiente tema. Dice, análisis de la información y organización de las ideas. Es decir, una vez que tengo esta información y tengo en cuenta que esto me puede ayudar, ahora bien, la tengo que leer, la tengo que sintetizar, la tengo que entender para saber qué conceptos son importantes para mi temática. Si realmente esa información la voy a tomar en cuenta o no, para que esta información me va a servir para el primer capítulo, para el segundo capítulo, me va a servir para las conclusiones, me va a servir en este caso para esto, o esto no me va a servir, lo tengo que descartar, y la manera en cómo lo tengo que organizar para que se entienda mi ensayo y sobre todo conteste los objetivos de los cuales yo quiero realmente redactar y por ende arrojen buenas conclusiones. Ahora bien, ya tengo esta información.
cómo la voy a acomodar y la manera, en este caso, cómo la voy a entender para hacerla transmitir a las personas que me pretenden leer. Y es lo que vamos a ver a continuación en esta predicción. Y también te voy a enseñar algunas maneras de argumentación que tú puedes realizar para que tú puedas hacer tu ensayo. No son las únicas, sino que hay diferentes maneras y esto, si bien no recuerdas, es acorde a la manera, o más bien acorde al tema que tú quieras abordar y la manera en cómo tú lo quieras argumentar, eso va a depender de tus argumentos. Pero recuerda, más allá de la manera en cómo tú los vas a utilizar, es si bien que esos argumentos sean claros, que realmente sean adecuados para lo que tú pretendes defender. Y recuerda que siempre empezamos con varios, conceptos. Y en este caso es análisis. Como ya lo hemos visto, análisis es decir, descomponer en partes, en este caso, una temática para saber de qué elementos se puede hablar y qué elementos contiene para saber a lo que yo me estoy refiriendo. Es decir, a eso se refiere un análisis. Para saber, en este caso, de qué pequeños elementos yo voy a hablar. Si estoy hablando de una temática, bueno, voy a hablar de esa temática y su análisis es ver de qué tema puedo hablar, de qué manera es cómo lo puedo redactar y qué tipo de información tengo a la mano para saber en este caso la manera de hablarlo correctamente, es decir, de qué se compone, cuáles son sus elementos y cómo se relacionan entre sí los conceptos más importantes. La tesis es decir, afirmar o en este caso un punto de vista en torno a lo que yo quiero defender. ¿Sale? De un cierto tema yo siempre quiero defender algo, o en este caso yo siempre quiero negar algo, es decir, la postura que tú tomes en torno a algo, ya sea si estoy diciendo la contaminación. Y de la contaminación, ¿qué voy a decir? La contaminación, como bien lo hemos estado abordando, es una actividad que realmente hace el ser humano. Es decir, ahí yo estoy dando una tesis donde yo estoy afirmando que realmente la contaminación no viene por sí sola o que no se genera mediante la naturaleza, sino que realmente la genera en este caso el hombre. Y ahí estoy afirmando que pasa algo por, en este caso, por el hombre. O en este caso la puedo negar. La contaminación, una actividad que no es del hombre. Ahí estoy afirmando, estoy en una tesis en la cual yo estoy afirmando que la contaminación no viene del hombre, sino que viene de otros tipos de elementos. Es decir, la tesis es aquella afirmación o la postura que yo tomo en torno a una temática. Y esta tiene que estar sustentada, como bien lo dice ahí, por argumentos sólidos y claros, es decir, por algo que me demuestre que eso que yo estoy afirmando realmente sea cierto. Y los argumentos en este caso son razonamientos que respaldan a la tesis y por ende los contraargumentos son aquellos que en este caso van a decir lo contrario a lo que yo digo para hacer notar que su postura es la correcta. Como bien lo hemos estado abordando, entonces quiere decir que la tesis es algo que yo afirmo en torno a una temática, algo que yo pretendo defender. Los argumentos son los que me ayudan en este caso a convencer a las personas de que realmente la postura de la que yo estoy diciendo es verdad. Y los contraargumentos son aquellos que se encargan de decir que lo que yo estoy diciendo no es verdad y lo demuestra también con argumentos. Y es algo que ya hemos estado en este caso viendo durante las proyecciones, en donde las fuentes de informaciones que tú busques tengan, pues bueno, argumentos sólidos, justificables y que también tengan contraargumentos para hacer notar qué dicen otras personas en torno a tu temática. Y bueno, una vez que encontremos estos conceptos que son importantes e interesantes de los cuales ya hemos hablado, viene a continuación, en este caso, cómo analizar lo que nosotros encontramos en las fuentes de información. Y en este caso viene profundizar las ideas, es decir, las posturas que nosotros vayamos encontrando, los conceptos en este caso claves importantes del tema, tenemos que en este caso darnos cuenta cómo es que se relacionan con mi postura o si realmente los estoy entendiendo de manera adecuada y que realmente hace que mi postura sea la correcta en torno a una temática. Eso es por eso importante aclarar los conceptos clave, saber a qué se refieren, saber interpretarlos y saber que esas posturas de las cuales están defendiendo la temática compagina con lo que yo quiero realizar. Y es por eso que realmente hay que respaldarlos con convicciones, con ejemplos, ya sea acorde a los autores de los cuales estemos trabajando o acorde a argumentos que realmente abonen a que realmente se entienda la manera de los conceptos clave o la manera en cómo yo lo voy a abordar en la temática. Es decir, realmente el profundizar ideas es entender la temática y los conceptos claves en todo lo que yo quiero realmente escribir y que realmente una vez que lo entienda, realmente me dé cuenta que esta postura que yo voy a emitir en torno a mi ensayo sea la adecuada y sea la correcta en torno a la temática que yo quiero escribir. Si voy a estar escribiendo de algo que realmente la temática que yo escogí no defienden esos autores, pues va a ser algo contradictorio, ¿no? Y el trabajo va a ser, bueno, está primero haciendo esto, pero ya después con los argumentos que me está dando está haciendo todo lo contrario.
Es por eso entender primeramente los conceptos importantes, las teorías que hay o las posturas que hay en torno a esas temáticas y realmente saber si lo estoy haciendo de una manera adecuada y que realmente eso que yo estoy argumentando y eso que mi tesis que yo estoy defendiendo es acorde a esto que yo pretendo decir y escribir en mi ensayo. Y bueno, aquí te puse el ejemplo de una de las lecturas del Tratados Lógico-Filosóficos de mi filósofo favorito, que es Ludwig Wittgenstein. Y en este caso, pues bueno, lo que primeramente tenemos que hacer al momento de que nosotros encontramos información, que eso es una fuente directa del propio autor, que es un libro que él escribió, y es un libro en el cual nosotros sí tenemos que decir, bueno, yo voy a hablar del Tractatus de esta manera y voy a defender esta postura. Y para eso yo tengo que leer este texto y sobre todo entender los conceptos clave, saber a qué se refiere, la manera en cómo está argumentando para saber si esto que yo estoy afirmando en mi tesis es realmente lo interesante. Y si te fijas, ahí hay algunos conceptos claves que tengo que descifrar. Por ejemplo, el mundo es todo lo que es el caso, o en este caso todos. Hay algunas palabras que cambian de cierto tipo de forma de letra y que a lo mejor me hace hincapié que son conceptos importantes. Es decir, tengo que tener propiamente la postura del autor, los conceptos interesantes y sobre todo entender a qué se refiere para saber en este caso si son los adecuados. Pero ojo con esto. Recuerda que también las lecturas pueden ser complicadas y realmente si no tiene algunos conceptos me puedo basar en fuentes indirectas propiamente del autor para aclararlo como ya le hemos mencionado anteriormente. Pero de primera mano, o lo que te recomiendo, y es por eso que puse a partir de esa lectura, que tenemos que propiamente entenderle al propio autor para saber a qué se refiere con esos conceptos interesantes o claves en torno a la postura que él defendió y que nosotros también tratamos de defender. Y como bien te lo decía, hay lecturas más complicadas que otras, de las cuales te va a hacer complicado el autor. Y un ejemplo de ese es Wittgenstein, que realmente escribe de esta manera, en la cual si te fijas no es un texto común y corriente, sino son pequeños epígrafes o pequeñas frases que dicen algo en torno a esa temática que yo voy a investigar. Y de esa pequeña palabra se desglosan otras y otras y así sucesivamente, ¿sale? A eso me refiero con esto. Pero lo importante de aquí es que tú entiendas los conceptos claves de cada autor y sobre todo la manera en cómo se relaciona con su postura para saber qué está defendiendo y sobre todo que esta tesis que yo pretendo defender sea acorde a eso que yo pretendo escribir. Por otra parte, esto no indica que tampoco no tenga que rechazar lo que sea distinto a mí, como bien decía, los contraargumentos. Es decir, no la información que no esté compaginada conmigo o que realmente no sea acorde a mis intereses o acorde en este caso a lo que yo pretendo defender que sea descartada. No, sino también hay que leerla para evaluar de manera imparcial y objetiva lo que yo pretendo decir. Así esto hace que mis argumentos mejoren y sobre todo también en este caso que realmente tomen en consideración los malestares o los impedimentos que puedo tener mis argumentos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y por eso también aquí te puse esta pequeña frasecita de en torno a Wittgenstein, porque él también defendió algo en torno a lo del lenguaje, y lo dijo de una primera manera. Él dice que realmente el lenguaje, para hacerte una recapitulación de esto o el por qué te lo estoy poniendo, él dice que realmente el lenguaje provenía de lo que estaba en el mundo. Posteriormente, en otro libro, él argumentaba que realmente los significados de las palabras se dan mediante el uso, es decir, el uso o realmente cuando las hablamos y las utilizamos es que le dan significado a las palabras. Entonces, si te fijas, hay dos posturas distintas. Primero, Wittgenstein decía que realmente el significado de las palabras provenía del mundo, que realmente no era el uso, sino que había algo ahí que le daba significado. Mientras en otro libro, aquí nos hacía notar en este pequeño texto, si te fijas aquí escribe de diferente manera en comparación del primero, aquí nos hace notar que realmente el lenguaje, el significado de las palabras se da mediante el uso, es decir, que las tenemos que utilizar para darle significado. De lo contrario, no hay significado como tal de las palabras. Es decir, a partir de estas dos posturas que yo estoy retomando, aquí puedo reconsiderar mis puntos de vista o hacer notar también, como bien te lo voy a decir más adelante, las convergencias o las similitudes que tienen tanto una postura a otra para saber cuál es mejor que otra, o en este caso también hacer una argumentación a partir de la comparación, que es lo que vamos a ver más adelante. Y como bien te lo decía, las convergencias y divergencias, una vez en este caso que me doy cuenta de lo que yo voy a defender, pero también leo lo que yo no voy a defender, los contraargumentos que puedo decir, aquí también puedo ver las convergencias y las divergencias que hay entre las dos posturas, para en este caso decir, tanto de esto que voy a defender, esto es positivo, pero tanto de esto que no voy a defender y que son contraargumentos también abonan en mi punto de vista y creo que en vez de utilizarlo, en vez de que me afecte, eso lo puedo utilizar a mi favor. Eso es lo importante de leer, o en este caso,
de yo analizar la información, que puedo ver las convergencias y divergencias, es decir, las similitudes y lo que no tienen en común para realmente emitir una postura y que realmente esto abone en vez de que realmente no lo tome en cuenta. Es por eso importante evaluar distintos tipos de información para saber qué preguntas siguen ahí en similitud o que realmente que esas preguntas que yo pretendo contestar realmente se puedan contestar tanto con lo que yo estoy leyendo, tanto con a lo mejor con algunas de las contraposturas que yo puedo tomar en consideración. Y es por eso que también en Wittgenstein, tanto en una postura como en la otra, como bien te lo decía, siguen, no es que Wittgenstein haya cambiado de preguntas, sino que realmente este mismo autor siguió trabajando en las mismas preguntas, pero de diferente manera, como pueden ser el caso de cómo se relaciona el lenguaje con el mundo, qué es el significado, cuáles son los límites del lenguaje y cuáles son los límites del pensamiento. Es decir, realmente esas mismas preguntas yo las puedo estar trabajando y a lo mejor en este caso si yo pretendo hacer un ensayo en torno a esto, las puedo trabajar de dos maneras, en torno a lo que dijo en este caso Wittgenstein en torno a su primera obra, que fue el Tratados Lógico-Filosóficos, y en tanto a la otra obra que se llama Las Investigaciones Filosóficas. Es decir, que realmente al tomar en cuenta la información tanto que abona mi postura como la que esté en contra, puedo encontrar las similitudes que sean adecuadas para realizar mi postura y sobre todo que estas mismas preguntas que yo pretendo responder se puedan trabajar de una y otra manera y a partir de ahí hago una evaluación de cuál es la mejor postura para en este caso tomarla en cuenta y eso ayude a la escritura de mi ensayo. Y aquí, como bien te lo decía, lo único que cambia en torno a Wittgenstein son las mismas preguntas que están aquí, como bien te lo decía, pero lo único que cambia es el método. Por una parte sigue un método más, en el primero que es teológico y filosófico, sigue un método más lógico, porque lo que pretende hacer es que el significado de las palabras no se dé por el uso de las personas, sino que realmente hay una lógica guardada ahí en el mundo que está ahí, la tenemos que descubrir, mientras que en las investigaciones filosóficas se da cuenta que no hay una lógica guardada en el mundo, sino que realmente las mismas personas es que hacen que se les dé significado a las palabras porque las usan. ¿Sale? Muy bien. Y una vez hecho lo anterior, es decir, que tome en cuenta las consideraciones tanto de lo que yo pretendo afirmar, de los contraargumentos, y eso hace ver las divergencias y las convergencias que hay entre las posturas diferentes que se ven en torno a una temática, eso quiere decir, me permito leerte lo siguiente. Dice, una vez completado el estudio individual, es importante establecer la conexión significativa que existen entre las ideas. Esto permite la identificación de relaciones causa y efecto, la comparación de diferentes enfoques o la integración de conceptos aparentemente contradictorios. Al establecer conexiones se presenta como parte de un todo y no como si fuera independiente el uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez que entiendo la postura que está defendiendo el autor y entiendo los conceptos claves, ahora entiendo cómo escribir del tema o cómo relacionarlo y la manera en cómo argumentar para que realmente quede clarificado eso que pretendo defender. Por ejemplo, en este caso, si estoy utilizando a Wittgenstein, entiendo que hay dos conceptos clave en él. Es lenguaje y en este caso puede decirse uso del lenguaje. Y esos conceptos son las claves para entender la postura de él. Entonces, una vez que leo esta información y que realmente la analizo, me doy cuenta que, el lenguaje y uso quiere decir Wittgenstein que realmente el lenguaje, como te lo venía diciendo, tiene significado o el lenguaje, una parte primordial de él para que las palabras tengan significado, es que se tienen que utilizar para que realmente las personas entiendan el significado de esa palabra. Y Wittgenstein dice que el lenguaje es como una caja de herramientas. ¿Por qué una caja de herramientas? Porque dice que cada una de ellas es un cierto tipo de actividad independiente. Es decir, tenemos un martillo, tenemos un desarmador de cruz plano, tenemos pegamento, tenemos clavos y cada uno cumple una cierta funcionalidad. Y esto quiere decir que realmente el lenguaje está lleno de diferentes tipos de funcionalidades como una caja de herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el lenguaje para argumentar, para expresar sentimientos, para afirmar, para negar. Es decir, el lenguaje, mediante este uso que le damos, nosotros tenemos diferentes formas de utilizarlo, como bien te lo estamos aclarando. Y esos son conceptos clave de los cuales yo los entendí, ahora los puedo explicar, ahora los puedo escribir y ahora puedo argumentar en cómo ellos se relacionan para entender la postura del autor y cómo eso se abona a realmente a la postura que yo pretendo defender. ¿Sí queda entendido esto? Quiere decir que al momento de que la información, busco los conceptos, entiendo las posturas, me doy cuenta de cómo lo puedo argumentar y cómo lo puedo escribir para realmente hacerlo entender en mi ensayo. Por eso es importante enfocarse en los conceptos clave, en este caso la postura que defiende, cómo se relacionan, para una vez que quede entendido esto y también mostrar en este caso los contraargumentos de los cuales pueda tener para saber la manera en cómo escribir y cómo evadir esos inconvenientes que los mismos contraargumentos me pueden
imponer o pueden resultar ahí al momento de escribir en torno a mi postura.